Hola, soy Marta Viñals, trabajo en un equipo de ortopedia pediátrica donde nos dedicamos específicamente en el tratamiento del pie equinovaro congénito y método Ponseti, y en esta clase de marchas neurológicas más comunes en pediatría hablaremos de estos tipos de marcha que nos podemos encontrar más frecuentemente en niños, que podemos ver en consulta, cómo explorarlas, cómo detectarlas y cómo se deben de tratar específicamente según cada patología. Este es el orden que seguiré durante la presentación. Primero hacer un poquito de introducción, luego el tipo de exploración neurológica que debemos de hacer en consulta para detectar cuándo puede haber un trastorno neurológico en el paciente, cuando podemos detectar este trastorno neurológico, las pruebas las pruebas complementarias que se usan para diagnosticar estos trastornos, los objetivos que debemos de plantear en nuestro tratamiento, tanto en pacientes deambulantes o no deambulantes, aunque no veremos tantos en consulta, los tipos de marchas neurológicas que existen y conclusiones y la bibliografía que hemos usado para hacer la presentación. Como introducción, cuando hablamos de marcha neurológica debemos de tener presente cuál es el tipo de marcha normal, ¿no? ¿Qué entendemos por una marcha normal, por un patrón de marcha normal? En esto no me voy a extender mucho, pero porque ya otros compañeros han hablado del tipo de marcha como debe ser ya en el curso, pero sí que hablaremos de algunos requisitos de la marcha normal, como sería una amortiguación del impacto de nuestro peso, una base sólida en apoyo monopodal, una creación de una palanca rígida en el momento de la propulsión, nuestra adaptación a la variabilidad de los terrenos, del suelo, y un libre peso también del pie en la fase de oscilación. Las principales causas que provocan una alteración en el patrón de marcha suelen ser el dolor principalmente, ¿no? El dolor siempre nos altera nuestro patrón de marcha y debemos de alarmarnos cuando hay dolor, principalmente en un niño, porque los niños no tienen que tener ningún tipo de dolor cuando caminan, por lo que cuando se quejan de dolor debemos de activar nuestra alarma. También la debilidad muscular, cuando existe también algún tipo de alteración ortopédica o bien una alteración neurológica. Entonces, hay que tener claro también que esta alteración neurológica puede provocar una alteración ortopédica y que en este caso también la debilidad muscular puede ser sugestiva de una alteración neurológica y al mismo tiempo de una alteración ortopédica, y que todo junto cause algún tipo de dolor. Aquí en las imágenes se ve también tipos de marcha patológicas. Normalmente en estos casos puede haber algo de base que debemos descartar cuando vemos este tipo de patología, que el trastorno que tenemos de base es un pie equinovaro congénito. ¿Cuál es la causa de estos trastornos de marcha que estamos comentando? Pues suele ser multifactorial la etiología. Hay varios factores que influyen en este trastorno, pero es muy importante que podamos reconocer cuál es el origen de esta alteración que domina, ¿no? Siempre en un trastorno hay una alteración que es dominante, entonces es muy importante reconocer cuál es el origen para ofrecer un mejor tratamiento en este paciente. Y para que podamos ofrecer un tratamiento óptimo, un tratamiento bueno, hay que identificar cuáles son estas alteraciones en la marcha y cuáles son los déficits funcionales que pueden mejorarse con soportes plantares o con cualquier tratamiento que podamos realizar para el paciente, siempre con el objetivo de conseguir una mayor autonomía y un mayor confort del paciente y funcionalidad, y que en el caso de que haya dolor, que desaparezca. Entonces, yo creo que todos, cualquiera de vosotros, cuando ve esta imagen de la pantalla, pues cuando vemos este tipo de pie cabo tan exagerado, pues siempre se nos activan nuestras alarmas, ¿no? Y decimos, ostras, este pie seguro que hay un trastorno neurológico de base, ¿no?
¿Qué puede ser? Pues ahí es cuando hay que realizar un tipo de exploración para podernos decantar por un tipo de patología u otra, pero es muy importante que ante este tipo de pie en descarga nosotros pensemos, ¿no? Se nos activen las alarmas y pensemos en que hay un tipo de alteración neurológica. Y también creo que es muy importante el hecho de cómo se lo decimos al paciente, ¿no? Porque a veces la palabra neurológico en un paciente que no entienden, no son sanitarios, pues asusta y asocian a la palabra de que hay algo neurológico con un problema del sistema nervioso central, del cerebro o algo relacionado muy grave. Y yo suelo explicarlo a mis pacientes de manera que no tiene por qué ser del sistema nervioso central, es decir, no tiene por qué ser central ni grave, que no sea grave, pero que todos tenemos como unos cables, ¿no? Al final en los pies, y que haya un cable que no pase la misma información que otro y el pie se pueda desequilibrar un poco, ¿no? Es más fácil a veces explicarlo en este sentido, que puede ser algo muy distal, que no nos repercuta en otra cosa del niño, pero que haya algún tipo de alteración, incluso en muchos casos en este tipo de pies puede ser que sea hereditaria. También muy importante, y esto es otro consejo que os doy, es que que en vuestra consulta tengáis algún neuropediatra o os diría neurólogo para los adultos y neuropediatra para vuestros niños de confianza. ¿Por qué es muy importante? Pues porque en mi experiencia a veces, como tratamos gente nosotras de muchos sitios, por el tema del pie equinovaro vienen gente de muchos sitios, les decimos, bueno, pues ves al neuropediatra que conoces o de tu ciudad. ¿Y qué nos ha ocurrido? Que vemos estudios y pruebas que son normales cuando nosotras tenemos alguna sospecha de que hay algo más de base, y en cambio luego se lo mandamos a nuestro neuropediatra de confianza y como es especialista en niños acaba encontrando algo. Entonces es muy importante que este neuropediatra sea muy especializado en niños y esté muy acostumbrado a hacer este tipo de pruebas, para que no sometemos a nuestro paciente a una prueba y luego esta prueba no sea del todo correcta o no sea lo que nosotras sospechábamos, que también nos podemos equivocar, pero que no sea lo que sospechábamos, incluso que no sea realmente la prueba que le hacía falta a este niño para confirmar la sospecha que teníamos. Para que entendáis, bueno, el neuropediatra que trabaja con nosotras es el doctor Andrés Nascimento, que es una eminencia en patología neuromuscular, y de hecho yo todo lo poco que sé lo he aprendido de él porque él sabe muchísimo del tema. Y por ejemplo esta diapositiva me la ha prestado él, y lo que nos dice esta diapositiva es que la patología neuromuscular no siempre tiene origen en el nervio, ¿no? A veces nos pensamos, pues el nervio está dañado, pues no siempre. La patología neuromuscular puede clasificarse en distintos tipos dependiendo de dónde haya esta lesión. La lesión, si se encuentra en el asta anterior, estamos hablando de una atrofia muscular espinal, ¿vale? Una AME. Dentro de la atrofia muscular espinal hay muchísimos tipos de atrofias musculares espinales. De hecho, no terminaríamos ni en una hora ni en dos describiendo todos los tipos que hay, como una hipoplasia frontocerebelosa o muchos tipos de atrofias musculares que también se originan por una lesión del asta anterior. Pero si en cambio la lesión está en el nervio, en el propio nervio, estamos hablando, por ejemplo, de una neuropatía hereditaria sensitivo-motora, o lo que es lo mismo un Charcot-Marie-Tooth, o bien un síndrome de Dengerin-Sotas o un síndrome de Guillain-Barré, que tendría más una causa inmunológica, pero todas ellas hablamos de una lesión en el nervio. En cambio, si la lesión está en la unión neuromuscular, de lo que nos estamos refiriendo es a miastenias congénitas o inmunológicas. Las miastenias es algo muy poco frecuente, de hecho está clasificado como enfermedades raras, por lo que prácticamente no lo vamos a ver en nuestras consultas. Y por último, si la lesión está en la fibra muscular o en la mioglobulina, que es esto que las siglas son MB, estamos hablando de una miopatía congénita,
¿no? Porque la lesión está en la propia fibra del músculo, o bien de distrofias musculares congénitas como podría ser un Duchenne o síndromes miotónicos, un Steiner, ¿no? Sería otro tipo de patologías. Y un poco esta diapositiva es lo que nos clasifica el tipo de patología según el origen de la lesión. Y ahora que sabemos un poco de qué grupo podemos estar hablando, de qué grupo de patologías podemos estar hablando, es importante que sepamos qué podemos hacer nosotros en nuestras consultas para sospechar o confirmar nuestra sospecha de que hay una alteración neurológica en el paciente. Lo primero sería una inspección muscular. Yo esta exploración no la realizo solo en mis pacientes que sospecho que hay patología neurológica. Intento hacerla de modo, igual no de modo tan exhaustivo, pero sí de un modo más breve en todos mis pacientes, para también tener mucha más información y tenerla como parte del protocolo de exploración. Entonces, de la inspección muscular nos tendríamos que fijar, es muy importante que nos fijemos en el trofismo. El trofismo nos da también mucha información, ¿no? El trofismo de la propia pierna, cuando exploramos a un paciente y vemos todas sus extremidades. ¿Qué podemos encontrar? Pues una pierna o un músculo atrófico, que sería cuando hay una disminución del tamaño del músculo, pero por una causa de la propia patología o fisiológica, ¿vale? Sería como una causa de base, y cuando hay una patología de base hablamos de una atrofia. También podemos hablar de una hipotrofia. Una hipotrofia es cuando hay una disminución del tamaño del músculo, pero la fuerza muscular también está disminuida. ¿Vale? Es decir, que ha perdido un poquito de fuerza muscular este músculo, que también ha disminuido su tamaño. Cuando hablamos de hipertrofia es que hay un aumento importante de ese tamaño muscular, que está mucho más desarrollado. Y luego, por último, también estaría la pseudohipertrofia, que es como una falsa hipertrofia, que la veremos, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne. Y esta pseudohipertrofia, que en los pacientes con Duchenne se ve sobre todo a nivel gemelar, lo que nos está diciendo es que hay un aumento del tejido adiposo que se interpone entre los haces musculares que ya son atróficos, ¿vale? Y esto crea una falsa hipertrofia, ¿vale? Y esto es muy importante que lo sepamos valorar. Y cuando valoramos si hay una atrofia, hipotrofia o hipertrofia, es muy importante que siempre comparemos, ¿vale? Entre ambas piernas y vemos si hay una simetría o bien una asimetría que nos haga sospechar. También es muy importante una valoración de la fuerza, ¿no? Tenemos que valorar la contracción muscular, tanto activa como pasiva, y también muy importante valorar la fatigabilidad, que esto no lo vemos tanto, no estamos tan acostumbrados en hacerlo, pero también es muy importante esta fatigabilidad de a veces una contracción máxima de 5 o 10 segundos, y también compararlo para ver lo que aguanta este músculo en contracción máxima, y esto también nos da mucha información sobre la fuerza. Otro punto que tenemos que valorar, que también es muy importante, es el tono muscular. Y cuando hablamos de tono muscular, hablamos o de hipotonía o de hipertonía, ¿no? Cuando hay una alteración en el tono muscular.
Cuando hablamos de hipotonía, pues claramente es una disminución de ese tono muscular y muchas veces cuando lo vemos en bebés, en recién nacidos, es el típico bebé que parece una muñeca de trapo, que tiene flacidez puramente y que no tiene ni control cefálico ni control propiamente de su cuerpo. Por eso es la típica imagen de bebé como una muñeca de trapo. Y cuando hablamos de hipertonía, estamos hablando de este aumento de tono muscular. Muchas veces nos pensamos que una hipertonía es lo mismo que una espasticidad y realmente no es exactamente lo mismo. Podríamos definir 3 tipos principales de hipertonía. Uno sería la paratonía, que sería cuando hay una incapacidad de relajar este músculo, eso se llama paratonía. Cuando hay una rigidez es que el músculo está en una tensión máxima, es decir, en una contracción máxima todo el tiempo, y luego está la espasticidad, que es que un músculo está permanentemente contraído, pero no es lo mismo exactamente espasticidad que hipertonía, y eso también debemos de tenerlo claro, ¿no? Que la espasticidad es un tipo de hipertonía, que muchas veces se usa la palabra indistintamente y no es exactamente lo mismo. También es muy importante que en consulta, y esto lo podemos ver en cualquier niño, que miremos la coordinación, como con la prueba del dedo nariz, tanto con los ojos abiertos, con los ojos cerrados sobre todo, y la prueba del talón rodilla, ¿vale? Para ver la coordinación y el equilibrio de los pacientes. Y sobre todo la marcha, ¿no? Cuando vemos la marcha nos da muchísima información y es de las partes más importantes. De hecho, yo me intento fijar también cuando voy a buscar al paciente, es muy importante porque en aquel momento ya sabéis que los pacientes nos están dando cuenta que los estamos observando, entonces, sobre todo los niños nos da mucha información, verlo caminar, y yo siempre en todos los pacientes los veo caminar bastante rato, los veo correr, los veo saltar con los 2 pies, saltar con un pie y luego con el otro, que también es una prueba de equilibrio y es muy importante porque nos suele dar mucha información, y muy importante también verlos caminar de puntillas y de talones, siempre a todos los niños, ¿vale? Porque así también es una manera de descartar cualquier alteración neurológica que pueda haber. Y si podéis, también es muy interesante hacerlos sentar en el suelo y levantar, ¿vale? Y luego os explicaré por qué, pero también nos da mucha información de cómo lo hacen y con qué maniobras de adaptación lo realizan para muchas veces ir más rápido, y también si podemos verlos subir y bajar escaleras, porque también nos da mucha información a muchas edades, ¿vale? Y si podéis, para una exploración completa de un niño, yo os lo recomiendo. Y otra parte de la exploración neurológica que es muy importante son los reflejos. Sí que es verdad que cuando son bebés recién nacidos valoro mucho más los tipos de reflejos primitivos también en cualquier bebé, pero aquí entonces nos extenderíamos muchísimo. Los reflejos que suelo valorar en una exploración neurológica sería el reflejo aquileo, el reflejo rotuliano y el reflejo de Babinski. Estos 3 para mí son los más importantes y los que hay que valorar siempre cuando hay sospecha de que pueda haber alguna alteración neurológica. ¿Qué respuestas podemos tener cuando hacemos un reflejo, ¿no? Cuando realizamos la percusión de un reflejo? Pues bien, podemos obtener una arreflexia, que es que no hay ninguna respuesta a nuestro reflejo, no hay absolutamente respuesta, o bien una hiporreflexia, que la reflexia es muy poca, está disminuida, es una respuesta muy sutil, o bien una hiperreflexia, que esto sería una respuesta exagerada, ¿no? Cuando vemos una respuesta muy exagerada al reflejo que acabamos de hacer, eso se llama hiperreflexia y sí que puede ser sugestivo también de alguna patología neurológica. Y por último, otro tipo de reflejo que nos podemos encontrar que siempre es sugestivo de patología neurológica es cuando vemos una respuesta de clonus. ¿Qué es el clonus? Pues cuando hay movimientos involuntarios, de contracciones involuntarias y rítmicas, suelen ser rítmicas al hacer un reflejo.
que el paciente veis que no puede controlar y que son normalmente son contracciones rítmicas. Y esto nos tiene que hacer sospechar siempre y hacer derivar siempre a nuestro paciente a un neuropediatra cuando observemos un clonus. Y a veces no es solo cuando hacemos este tipo de, cuando practicamos el reflejo, que el pie responde así, o el paciente, sino muchas veces cuando intentamos hacer un poquito de flexión dorsal, veréis que hace estas contracciones involuntarias que suelen ser bastante exageradas, y seguro que si algún día lo podéis ver, os acordaréis siempre, porque es una respuesta muy característica, y lo que nos indica es una lesión de la primera neurona motora, de la primera motoneurona, y seguramente hay lesión o piramidal o corticoespinal, ¿vale? Entonces, por eso digo que siempre tenemos que mandar a estos pacientes a un especialista en neuropediatría. El reflejo de Babinski es muy importante, pero todos ya lo conoceréis, ¿vale? Es cuando hacemos este estímulo plantar. Se considera que es normal que sea positivo entre los 6 meses y los 2 años de edad. Más de 2 años, si es patológico, también hay que derivar a un neuropediatra. Y como sabéis, una respuesta positiva sería esta extensión del dedo gordo y los dedos en abanico. En cambio, un Babinski negativo, que sería lo normal, sería hacer la flexión de los dedos. Y como ya os he comentado, es muy importante siempre la simetría y que podamos comparar entre una pierna y otra, entre el lado izquierdo y el lado derecho, y que esto muchas veces nos da mucha información que también es importante. Y lo que os decía, de siempre que podáis intentar hacer levantar el paciente del suelo, es para esto se llama signo de Gowers, es un signo de exploración clínico que lo que nos hace diagnosticar cuando es positivo es si hay patología en la cintura pélvica, ¿no? En toda la musculatura de la cintura pélvica. Cuando es positivo, veréis que el paciente, el niño, no se levanta del suelo de una manera regular como haríamos todos, sino que lo que hace es, primero, se agacha sobre las rodillas y luego utiliza a sus brazos y sus manos para hacer impulso y levantarse finalmente del suelo. Cuando vemos un Gowers positivo, o nos está sugiriendo patología neuromuscular de la cintura pélvica, y muchas veces una distrofia muscular que podría ser muy característico de un Duchenne. Sobre pruebas complementarias, muchas veces es importante que las conozcamos, porque son las que, cuando hemos derivado al paciente, el neuropediatra, las que suelen realizar, y muchas veces nos traen el informe de vuelta para tener un feedback y que nosotros podemos valorarlo. Entonces es muy importante también que conozcamos en qué consisten las pruebas complementarias más frecuentes que se hacen para diagnosticar cualquier trastorno neurológico en pediatría. Sí que es verdad que nosotros no las vamos a prescribir como tal, al menos yo, como tengo un neuropediatra de confianza, pues yo, cuando sospecho de que hay algo de base, yo le explico normalmente el caso, le hago un informe o hablo con él, y él es el profesional que decide en cada caso, después de una valoración, la prueba que va a solicitar para confirmar el diagnóstico que tenga, que se puede parecer al que yo pensaba o no, ¿eh? Muchas veces es tan extenso el campo que también dos patologías se pueden parecer mucho y nos podemos equivocar también con facilidad. Entonces, la creatina quinasa es un parámetro muy importante, ¿vale? Lo obtenemos en una analítica de sangre. Es una enzima que lo que nos indica es que hay daño muscular. Esta enzima la tenemos nosotros tanto en el tejido cardíaco
como en el tejido musculoesquelético. Y cuando esta enzima en una analítica sus valores están muy aumentados, creo que sus valores normales están entre 24 y 194, pues si los valores están muchísimo más aumentados, lo que nos sugiere es que hay un daño muscular en el tejido musculoesquelético y esto nos hace sospechar aún más de que hay una patología neurológica. Y también, así como para que lo conozcáis, como también os he dicho que es una enzima que se encuentra en el tejido cardíaco, para que sepáis, es algo que es una prueba que se solicita mucho en urgencias cuando sospechamos que hay un paciente que puede tener un infarto de miocardio, y también su aumento de estas enzimas en una analítica con un paciente ante esta sospecha también nos hace indicar, pues esto, confirmar un diagnóstico, prevenir un posible infarto. Y para que os acordéis un poco de esta palabra, creatina quinasa, pues yo siempre os digo que las siglas CK, pues a mí me recuerdan a la marca Calvin Klein, entonces así siempre os podéis acordar un poquito de esta palabra creatina quinasa en patología neurológica. A ver si os sirve el truco. ¿Qué más pruebas se solicitan? Porque siempre una creatina quinasa nos puede confirmar nuestra sospecha, pero nunca es diagnóstica 100%. Entonces, siempre se solicitan más pruebas. ¿Qué más pruebas puede solicitar el neuropediatra para confirmar esta patología neurológica? Pues podría ser una electroneurografía o una electromiografía. La electroneurografía lo que estudia es el nervio, en cambio la electromiografía estudia el músculo, ¿vale? Esto la palabra ya lo diferencia. Y con la electroneurografía lo que haremos es un estudio de estos nervios sensitivo y motores, es decir, pueden ser sensitivo-motores o mixtos, y que a través de estímulos eléctricos en su recorrido por la piel, es decir, se reciben estímulos eléctricos en el recorrido del nervio por la piel. ¿Vale? Y así podemos estudiar la respuesta que obtenemos del nervio ante este estímulo eléctrico que le damos. En cambio, la electromiografía es una prueba un poquito más invasiva, diríamos que mínimamente invasiva, que a través de un electrodo en forma de aguja, lo que hacemos es darle un potencial eléctrico provocando una despolarización de la membrana muscular, de la membrana del músculo, para poder estudiar el músculo. Es decir, que lo que haríamos es estudiar los potenciales eléctricos que se generan por la despolarización de la membrana de la fibra muscular para poder estudiar específicamente el músculo. ¿Vale? Es un poco complejo, pero sería esto: uno estudia los potenciales y la otra estudia el trayecto del nervio a través de estímulos eléctricos. Luego también muchas veces se requieren resonancias magnéticas nucleares cerebrales o de columna vertebral, que también dan mucha información y descartan muchas veces, no solo para confirmar diagnóstico, sino para hacer un diagnóstico diferencial y descartar otra patología. Y sobre todo una prueba que confirma mucho el diagnóstico sería una biopsia o del nervio o del músculo, ¿vale? Y luego análisis genéticos si estamos pensando que puede ser consecuencia de algún síndrome u otra patología que tenga el paciente y queramos pues confirmar un tipo de síndrome. El objetivo del tratamiento, pues esto es muy importante. Siempre nuestro objetivo tiene que ser un pie plantígrado y tenemos que intentar garantizar que el paciente pueda usar un calzado adecuado, ¿no? Este es nuestro objetivo. Y prevenir, corregir, si podemos, y estabilizar estas articulaciones que están sufriendo. Porque a veces una espasticidad genera problemas también de crecimiento muscular, por lo que tenemos que intentar prevenir si podemos y corregir también si nos permite la patología, ¿vale? Y cuando corregimos, también corregir estos desequilibrios que hay musculares durante la marcha. Normalmente cuando estamos hablando de un trastorno neurológico estamos hablando de un desequilibrio en cabo varo, suele ser, pero también intentarlos corregir. Siempre partiendo de la anatomía
de la patología que tenemos de base y la función, ¿vale? Integrando todos los aspectos a tener en cuenta en cada paciente, individualizando con sus actividades reales, con sus posibilidades sociales futuras y integrando factores personales y del entorno del paciente, ¿no? Es muy importante que a veces un paciente, un niño no es solo un niño, sino tiene un entorno, una familia, unas posibilidades sociales y en esto también le podemos ayudar, ¿no? Sobre todo cuando hacemos un diagnóstico, pues intentar sugerirle que muchas veces a las posibilidades sociales de futuro o de trabajo que puede tener el paciente, pues tendremos que ayudarle un poquito porque no pueden ser los mismos que otro niño muchas veces y que tampoco se frustre, ¿no? Y ahí también está un poquito nuestro trabajo de intentar ayudarle y siempre comprender al paciente como un ser con un entorno, bueno, un ser completo biopsicosocial, como siempre decimos. Y también muy importante poder ofrecer a nuestro paciente una estabilidad, ¿no? A veces nos interesa también un equinismo residual. Muchas veces no hay que valorar nunca una radiografía y decir, mira, es que quiero que me quede a cero. No, es que no queremos a cero, queremos que sea funcional. Y a veces nos interesa un poco de deformidad, pero que le dé una estabilidad al paciente. Y por eso, cuando el paciente es deambulante, que será la gran mayoría de pacientes que nosotros veremos, tenemos que evitar, cuando hacemos un tratamiento, zonas de hiperpresión, que tengamos, como hemos dicho antes, un pie plantígrado. Ya sabemos que con una flexión dorsal de 10 grados y una flexión plantar de 20, el pie puede funcionar sin grandes problemas, es decir, puede ser un pie completamente funcional, que pueda tener una buena movilidad activa y sobre todo muy importante que sea un pie que es tolerable a calzado cómodo y a nuestras ortesis, ¿no? Y tenemos que adaptarnos con las ortesis que lleva y con el tipo de calzado que sea adecuado y que pueda llevar nuestro paciente sin tener dolor. Y en el paciente no deambulante, que yo diría que nosotros en consulta no lo veremos tanto, podemos mirar la morfología que presenta el pie e intentarlo tratar en estos casos con transferencias de tendones, más con cirugía, ¿no? Ver si los pies son compatibles con poca cirugía. En este caso, cirugía de partes blandas, que es lo que yo personalmente aconsejo siempre en estos casos. Y que también intentamos evitar que haya una ausencia de una prominencia ósea muy exagerada para que no provoque un conflicto con alguna ortesis o con algún tipo de calzado. Y siempre individualizar cada paciente, ¿no? Una cosa es lo que podemos ver a un paciente aquí, ¿no? Que le queramos ayudar y hacer un tratamiento, un paciente que, como estamos diciendo, no camina, es no deambulante. Y también, como veis en las fotos, son pacientes que yo he visto cuando he ido a países en desarrollo. Entonces, en estos sitios el paciente no va a caminar, es mejor no tocar, porque a veces podemos intentar someter a este paciente, por ejemplo, con esta grave escoliosis o con esta asimetría y los pies equinovaros a una cirugía y puede tener complicaciones por la propia cirugía, infecciones, cuando el paciente igualmente no iba a caminar, ¿no? Entonces es muy importante individualizar cada caso y si no le va a cambiar la vida en ningún aspecto, pues igual es mejor no tocar porque el paciente igualmente por la patología que tiene de base no va a caminar. Entonces es muy importante, aquí es diferente porque estamos en el tercer mundo y tú igual con una patología tan exagerada pues no solemos presentarla, no es común, no vemos gente por la calle con los pies equinovaros sin tratar como en otros países. Entonces aquí sí que se podría hacer alguna cosa, pero en sitios sobre todo de cooperación o de países en desarrollo mi consejo es no tocar. Entonces, principales tipos de marcha neurológica. Lo he clasificado en 8 tipos principales, ¿vale? Algunos nos vamos a hablar un poquito más detenidamente y otros los vamos simplemente a nombrar porque no son tan comunes en pediatría, ¿vale? Y esta imagen también siempre la pone el doctor Nacimiento en sus conferencias y lo que al final es la realidad, ¿no? Cada día hay nuevas enfermedades neuromusculares en pediatría, cada día hay nuevas patologías descritas, nuevos síndromes descritos, por lo que es algo que estamos en constante aprendizaje y cada día hay novedades y tenemos que estar siempre formándonos, sobre todo nosotros que estamos siempre con pacientes para garantizar un mejor tratamiento de nuestros pacientes.
Para empezar, la marcha hemiparética, ¿no? Nos indica una lesión de la vía piramidal. Normalmente, como estamos hablando de una hemiparesis, encontramos un brazo afectado que permanece siempre pegado al cuerpo, un poquito en semiflexión. ¿Qué veremos nosotros en la exploración? Pues aumento del tono muscular, ¿vale? Una hipertonía en este caso sería un tipo de espasticidad, una hiperreflexia, una respuesta aumentada a estos reflejos, con un signo de Babinski positivo y una respuesta muchas veces de tipo de clonus. No solo hiperreflexia, sino también vemos clonus, estas contracciones involuntarias y rítmicas. El diagnóstico principalmente suele ser clínico, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos es bastante aparente, ¿no? Lo podemos diagnosticar simplemente clínicamente con el tipo de marcha, pero la resonancia magnética lo que nos hará en el cerebro nos confirmará que hay una lesión cerebral subyacente y esto nos confirmará nuestro diagnóstico. Y en el caso de la hemiparesis, sea derecha o izquierda, puede tener un predominio braquial o crural. ¿Vale? Y sí que es verdad que en estos casos, cuando debutan, cuando empieza un poquito a deformarse el pie, les podemos ayudar con un tipo de soportes plantares más en cazoleta para que les recoja un poquito más el pie y evitemos un poquito la progresión de la deformidad. Y este es un caso que realmente me vino hace menos de un mes en consulta, me lo derivaba otro compañero podólogo y lo que me decía es que la niña en una cuestión de 5 o 6 meses, es decir, es un proceso agudo muy rápido, su pie izquierdo ha cambiado, es decir, ha ido en posición equinovar, es decir, como si tuviera un pie equinovaro pues adquirido, ¿no? En un proceso de 6 meses. Por lo que, si veis el vídeo, ¿vale? La paciente con el pie derecho un apoyo totalmente normal y con el pie izquierdo, pues veis el varo de retropié, un aducto, cabo, es decir, un equinovaro y como veis también los dos brazos también al mismo nivel, no presentaba una semiflexión marcada del brazo. Y sí que es verdad que en este caso la paciente tenía signos de prematuridad, pero no era sugerente de una marcha hemiparética que también suelen tener este debut así más agudo o subagudo. Por lo que yo lo que hice fue hablar con el neuropediatra y lo valoraron como algo urgente. Claro, cuando tienes una fluidez con el profesional, pues también si tú le dices que parece algo más agudo, que hay que valorar rápido, también es importante porque él puede agilizar también este proceso o esta derivación y esto también nos ayuda. Y en este caso, esta niña que tiene 5 años y en 6 meses su pie se había deformado así, yo le estuve mirando también a la extremidad superior, no tenía ningún tipo de afectación, escribía su nombre con ambas manos, dibujaba, en el colegio le pregunté a la madre y no tenía ningún tipo de problema, simplemente era cuando ella corría, cuando ella caminaba, que el pie se le iba, pero a ningún otro nivel habían sospechado de ningún otro problema, ni afectación, ni nada. ¿Qué pasó? Pues claro, ante esto sí que es verdad que yo pensé, pues será algo más distal, ¿no? De lo que os decía, de algo más del sistema nervioso periférico que haya debutado ahora, más de modo agudo, y haya hecho esta deformidad a esta niña. Pero cuando la vio, sí que es verdad que me dijo que era un tipo de hemiparesia espástica poco común, de predominio crural, es decir, esta niña no tenía prácticamente afectación en los brazos, que por esto, o al menos de momento, no nos confundía nos confundía un poco con otro tipo de patología y no nos hacía sospechar tanto de una marcha hemiparética clásica. Y sí que vieron que en la resonancia magnética de cerebro había una pequeña mancha. Claro, lo difícil es explicarle a la madre que en lugar de una lesión en el pie, como ella veía, la niña presenta una lesión en el cerebro, ¿no? Al final, eso para los padres es muy difícil, pero en este caso, para esta niña,
es mucho mejor su pronóstico. ¿Por qué? Porque su lesión cerebral se produjo normalmente perinatal, fue en el momento del nacimiento, por lo que esta lesión no va a cambiar, no va a empeorar. Por lo que si el pie ahora lo tratamos con alguna cirugía, como la lesión tampoco va a empeorar, el pie no va a cambiar. Por lo que esta patología, si la tratamos con algún tipo de cirugía de partes blandas, se corregirá y se quedará así y no tendrá mal pronóstico, ni irá peor, ni tiene por qué tampoco tener ninguna afectación en el brazo que sea más evidente. Y en este caso, como es el brazo izquierdo y lo usa menos, la verdad que ella es diestra, escribía con la derecha y todo con la derecha, pues era muy poco apreciable y la niña solo se sentía limitada por el propio pie, y por lo cual en este caso hay un buen pronóstico con una cirugía.